Y estamos aquí en el estudio de Norte TV con Leticia Muñoz, periodista especializada en temas económicos, en estadísticas, que pueden ayudar a desentrañar qué hay detrás de todo esto. Hola, Leti. Buen día, Leti. compañeros. ¿Cómo Buen está? día. Hola, Flor. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a repasar los datos. Primero el dato grueso, ¿no? Sí, del país. ¿Cuál es el índice y cómo era? Bueno, estamos hablando del primer semestre de 2025. La pobreza en el país alcanzó al 31,6% de las personas y la indigencia al 6,9%. Ahí podemos ver en la placa, en el país hay unos 9 millones de personas que son pobres y más de 2 millones que son indigentes. ¿Y qué pasó? Hay un descenso de esos datos con respecto a los previos del 6,5% puntos en la pobreza y 1,3 puntos porcentuales en la indigencia. ¿Qué pasó en resistencia? La pobreza alcanza el 48,1% de las personas, es decir, hay 205.000 personas pobres, y el conglomerado está en el segundo puesto en el ranking nacional. Abandonó el primer puesto que ocupó durante todo 2023 y 2024. Igual eso se va intercambiando, es como que van cabeza a cabeza el Gran Resistencia con Concordia, Entre Ríos. Bueno, en cuanto a la indigencia, alcanzó el 15,5% de las personas, hay 66.000 Pero personas considerando indigentes. capitales de provincias, somos la capital más pobre del país. No, ¿No? la segunda. Ajá, ¿y quién nos pasó? Nos pasó Concordia, por eso mismo. Bueno, pero no es capital. Capital. Ah, capital, Te digo sí. que en la categoría de capitales, Resistencia Sí, sigue siendo sí. la... Bueno, sí, pero en la el más ranking, pobre. si vemos el ranking Concordia nacional... sí, siempre estuvo Concordia ahí. siempre estuvo ahí. Por eso, Resistencia estuvo al tope del ranking nacional 2023 y 2024. Bien. Todos los semestres de esos años. El 48,1% de personas pobres es el nivel más bajo desde 2019. ¿Y el más alto de los últimos años? Bueno, fue el 76,2% del primer semestre de 2024, ¿se acuerdan? Posdevaluación, plena recesión, caída del empleo y caída de los salarios. Casi 30 puntos baja. Sí, exacto. En cuanto a las reducciones en el conglomerado chaqueño, bueno, son 12 puntos menos que en el segundo semestre de 2024 y 28 puntos menos que el primer semestre de 2024, o sea, menos ese 76,2%. Bueno, y estamos en comunicación con Sí. Cristian Ocampo, es exministro de Economía y es analista económico también. Habitualmente lo tenemos en las páginas de Diario Norte. Cristian, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Un saludo para vos, Sergio, Leticia, para la mesa que nos acompaña. Hola, Así es, Cristian. estamos con Fabricio, con Florencia. Cristian, Fabricio, bueno, Florencia. ¿qué lectura haces vos de estos números? Bueno, si me permitís una digresión, un minutito, pues estaba mirando en la previa, estaba Rafa González. Ajá. La verdad que un profesor, Rafa González, que a mí me dejó una enseñanza. Cuento una anécdota cortita. Cuando arranco la gestión, él nos encontramos en el acto por resistencia, ¿no es cierto?, ahí en el Movimiento de los Inmigrantes. Tuvimos una charla y él me dice, estoy iniciando la gestión, me dice, mira, el ministro de Economía tiene que estar en Buenos Aires, aunque sea para pasear por los shopping, pero tiene que estar en Buenos Aires, por lo menos una vez por semana, porque para la sociedad el ministro siempre está haciendo cosas importantes. Y vos sabés que le tomé el consejo... Y te fuiste de shopping. Y no, estaba en Buenos Aires. Estaba en Buenos Aires. La verdad que muchas gestiones se lograron por estar allá. ¿Viste? Hay que Bueno, trabajar. recordemos que fuiste Un ministro de consejo que- Economía del gobernador Domingo Pepo. Exactamente, y él fue presidente del banco, con quien tuve... Y también después se daba mucho- este escenario que él dice, ¿no? Un gobierno de otro signo político porque Exacto. ustedes eran la administración justicialista de ese momento y a nivel nacional comenzaba la gestión en 2015 de Mauricio Macri. Mauricio Macri. Exactamente, así que fueron sabias sus palabras. Después tuve mucha charla con el presidente del banco. Siempre fue un libro abierto para guiar y, como vos lo dijiste, tiene suficiente recorrido como para hablar y autoridad para hablar de política y de todos los temas, ¿no es cierto? Nada más que quería hacer ese comentario que me parece... No, me nos trajo parece al recuerdo oportuno cuando y lo además escuché. creo que hay que valorar Bueno. a las personas que tienen ese calibre y esa calidad como dirigentes, como personas.
Bueno, los números de pobreza, Cristian, Así ¿vos es. cómo los ves? Mirá, yo, a ver, tratemos, a mí también me causa esto que creo que le causó o está en el debate, cómo con un país en las condiciones que estamos aparece este indicador. A quien todo nos gustaría creer de que las circunstancias están así, ¿no es cierto? Que si hay una mejora sustantiva, implicaría que hay una mejora sustantiva en la calidad de vida de las personas. Y ahí tengo mis dudas. No me gusta ser escéptico de las mediciones porque en definitiva hay que medir para poder analizar la economía o lo que fuera. Si no tenés medición no puedes hacer un análisis. Entonces, no me gusta cuestionar los números, pero sí preguntarme por qué tengo sensaciones de que la cosa no está bien, digamos. A ver, hay menos empleo, hay caída de empleo en el país, esto lo sabemos, está aumentando el desempleo y hay más desempleados. Vemos en la noticia que aumenta el consumo con tarjeta de crédito y la morosidad. Estos son señales contrarias a una mejor calidad de vida o de situación. Tenemos pérdida de poder adquisitivo, esto lo venimos viendo un atraso en el nivel de ingreso de trabajadores, sea formales o informales, vemos pérdida de poder adquisitivo. Y todos estos puntos se contraponen con una mejora en la pobreza. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es carencia de recursos, ya sean económicos o recursos de tipo sociales, ¿no es cierto? De cuestiones como la salud, acceso a la salud, a la educación. Entonces vemos que hay constante reclamo de que la salud, la prestación de salud es insuficiente, los servicios educativos con reclamo en distintos niveles de educación. Entonces es como contradictorio. Y ahí me pregunto, pero bueno, ¿por qué se da entonces una mejora en el índice? Y, y yo, en mi percepción es que está muy ligado al esquema de medición. La pobreza se mide en Argentina por un umbral que lo define la canasta básica de alimentos. Ese umbral es una canasta confeccionada en el año 2004-2005, es decir, se toma esa canasta como base. En esa canasta del 2004-2005 tenían un peso relativo inferior los servicios públicos, ¿no es cierto? Porque tenía un esquema de subsidio que hacían de que pesen menos en tu gasto total. Hoy, la incidencia que tienen los servicios públicos después de la corrección tarifaria, pongámosle ese nombre, o del aumento de tarifa, y llanamente, esto claramente evidencia una disminución en la capacidad, en el poder adquisitivo o en el ingreso disponible de las personas. Entonces, tenemos este factor en primer medida que para mí no estaría siendo la mejor de la canasta, que habría que retocar qué elemento conforma la canasta para llegar a ese umbral o a esa línea de ingreso. Cristian, bueno, el INDEC había dicho que a fin de año posiblemente se comenzaría a utilizar la nueva canasta, que creo que es del año 2017 y que tiene ponderadores distintos. Exacto. Tanto Eso para sería, inflación como para pobreza y todos estos indicadores. exacto, eso sería un avance, creo que es necesario una actualización porque no estaría siendo representativa de la realidad. La otra cuestión que creo que para mí sí Igual, es de... Cristian, disculpe, igualmente esta ponderación nueva que se va a presentar en algún momento, que ya hay proyecciones igual, ninguna da un número que sea sumamente distinto, ni tampoco dan una suba de la pobreza, sino que atenúa tal vez un poco la caída, pero la foto está, porque es el mismo proceso que se toma en las mediciones anteriores de otras gestiones. Correcto. Ahí por eso iba al segundo punto. Ahí hay una cuestión metodológica que puede ser o no, como bien decís, puede ser o no relevante. Creo que hay que corregir para aproximar un poco más la medición a la realidad de hoy, por esto que te decía, que es la incidencia de los servicios. Pero para mí el factor determinante acá es los precios. Tener un tipo de cambio, como todos sabemos, pisado, controlado o intervenido, hace que también tengamos un proceso inflacionario hacia la baja, pero producto de lo que sabemos que cuesta a la sociedad
esa intervención del tipo de cambio nos costó un préstamo del Fondo Monetario, nos costó un blanqueo de capitales, nos costó un anticipo de liquidación de exportaciones, nos cuesta una liquidación a retenciones cero. Es decir, nos está costando una enormidad de recursos que no están siendo aplicados a lo que verdaderamente sería resolver la cuestión de la pobreza. La pobreza no es solamente estar por encima o por debajo del umbral de ingreso como metodología de medición. La pobreza es poder acceder a una vida, es decir, no ser pobre es tener una vida digna, tener acceso a alimentos, acceso a educación de calidad, a servicios públicos de calidad. Y esto es lo que a mí me hace ruido. ¿Qué hubiera pasado? Y esta es una pregunta que hago para que lo pensemos juntos. ¿Qué hubiera pasado si no estaba el salvataje de Estados Unidos? Hoy. ¿A dónde íbamos a buscar el tipo de cambio? Entonces, ¿y a dónde íbamos a buscar la inflación en consecuencia? Otra cuestión que dejo sobre la mesa. Esto está medido al primer semestre de junio. Es evidente la dificultad que se gestó a partir de este tramo del segundo semestre, donde tenemos paritarias congeladas, mayor pérdida de poder adquisitivo, mayor cierre de empresa, mayor riesgo país, mayor inestabilidad bancaria. Es decir, a mí no me conforma, no me deja tranquilo sin desconocerlo. Digo, el número puede estar bien y es comparativo con mediciones anteriores, pero para mí la intervención del tipo de cambio, la intervención en los precios, es decir, en la inflación, la contención de inflación a partir del ancla cambiario, para mí es algo que distorsiona mucho la realidad de si tenemos más argentinos o menos argentinos en la pobreza. Entonces, Cristian, para vos el dato que tira el gobierno de haber sacado a 12 millones de personas de la pobreza, ¿es real, es irreal, es posible, es exagerado? No es, como dato estadístico es una medición. La interpretación que trato de hacer y ver si esto se condice con la realidad es lo que a mí no me termina de convencer. ¿Por qué? Y vuelvo a los puntos. Si hay consenso en que el dinero no alcanza, ¿no es cierto? En la sociedad tenemos indicadores que son directos, como es el aumento de la mora en las tarjetas de créditos. Entonces, todas estas cuestiones, la calidad del empleo, otro punto que me anoté, hoy tenemos profesionales haciendo Uber. Entonces, si estaríamos en este escenario de una disminución tan drástica de la pobreza, tendríamos que percibir calidad de vida, mejor condición, de mejores condiciones de empleo, que no está sucediendo. Y de vuelta, estuvimos hasta este lunes al límite de una corrida cambiaria, donde si eso sucedía, automáticamente teníamos una inflación por expectativa que se iba a ir, quién sabe a qué número, ¿no es cierto? Y eso automáticamente te ponía de vuelta 12 millones, no sé cuántos que salieron ahora de la pobreza, te lo ponía nuevamente. Porque la metodología, esto de medir por umbral de recursos, para mí no es suficiente. Yo creo que hay que encarar una medición que tenga que ver más con el desarrollo humano de las personas. Esto es acceso a servicios de salud, agua, electricidad. Por eso muchas veces escuchamos que, y no entendemos por qué en Corrientes, por ejemplo, que tiene una realidad muy similar en muchas cosas, no en todo, e incluso para mí tiene menor infraestructura que Chaco en cuanto a servicios sanitarios, de salud, de infraestructura eléctrica, tiene menores índices. Es porque esta metodología de medir por recursos para mí no es suficiente y no representa a la realidad que viven las personas. Bueno, Cristian, muchas gracias por esta comunicación. Interesante análisis en un dato que, bueno, el gobierno nacional lo explota y la oposición pone en duda, ¿no? ¿Cuál es realmente la magnitud o qué tanto refleja esto la realidad? Muchas gracias, Cristian. Gracias. Claramente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cristian Ocampo, economista, fue ministro de Economía de la provincia del Chaco en el periodo 2015-2019, analizando esto.
Leti, muchas gracias también. Gracias a ustedes. Gracias. Un Hasta luego. segundo, nos están mandando saludos internacionales. ¿Ah, sí? Nos está mirando Dante Marega, así que sí que se Ay, está saludos, informando con Dante. nosotros. Sí. Así que gracias Desde por República estar. Dominicana. Exactamente, gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, a ver si él lo y a podemos. todos los que nos Estaría acompañan. bueno sacarlo, ¿no? Alguna de estas veces en Sí, por supuesto, nuestra vamos a sección contratarlo para Chaqueños en el mundo. Los Dibujante, chaqueños en el diagramador, creador de tiras importantes Norte, que pasaron por así que- Norte. Tal cual. Y único arquero que jugó en la primera división de un equipo de fútbol y que terminó con el arco invicto. Ya nos va a Datazo. contar alguna vez la historia Dante sobre esto tan asombroso.